Estamos aquí en el programa con el congresista Augusto Vargas Fernández, que ha llegado hace algunos días a la ciudad de Iquitos, pero ha estado por Nauta y Requena. ¿Para qué ha ido a esas ciudades? Él nos lo va a explicar. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Bueno, en realidad, tu pregunta está planteada. ¿A qué he ido? Sí. Por la misma razón por la que he estado en Iquitos hace unos días. He ido más invitado a la juramentación en Indiana y en Requena, de los nuevos comités provinciales elegidos hace un mes, cumpliendo una función estrictamente partidaria, ¿no? ¿Clandestinos? No. No, pero eso es lo que ha dicho el secretario general, mejor dicho, para hablar en un término posesivo tal vez. Su secretario general ha dicho eso. Sí, es mi secretario general, yo lo reconozco, no solo lo reconozco, lo respaldo, y siempre digo que espero que haga una buena gestión. Yo estoy para apoyarlo y para fortalecer el aprismo. El APRA no es de nadie, entonces nadie es dueño del APRA, ni el secretario general, ni un militante en particular. El APRA es de todos nosotros, y consecuentemente todos tenemos derechos, obligaciones y debemos cumplirlas. Pero si en lo vertical hay una jerarquía, por ¿no? supuesto hay una jerarquía, y por eso, pero la jerarquía máxima siempre la tiene las bases, y eso se expresa en las elecciones. Ha habido elecciones en el APRA hace un mes, se han elegido estos comités provinciales, y ellos han invitado a un acto de juramentación, que también han invitado al secretario general. Que no ha ido. No ha ido evidentemente, pero que han pedido que yo sea asistido. Entonces yo le he juramentado. Quizás si hubiera ido él hubiera también juramentado algún comité. Pero Ahora, no pero esto grafica una decisión, ¿no? Una ruptura. Para nada. Usted podrá decir lo que no, pero en términos prácticos sí. No, porque que yo juramente un comité no viola ninguna norma partidaria, al contrario. Por ejemplo, al propio compañero Moisés Panduro, que tengo entendido que le ha juramentado el compañero Barrera, que no es dirigente nacional. El compañero Jorge El Castillo ha viajado por todo el país juramentando comités y no es el secretario general. Lo mismo que la compañera Mercedes Cabanillas o otros compañeros. Mañana podría venir el presidente Alan García y juramentar a un comité y no es el secretario general. No es un acto de indisciplina suya. Ni indisciplina, ni violación de reglamento del partido, ni de las normas partidarias, absolutamente. Yo soy un aprista militante, pero además yo soy dirigente nacional del partido. O sea, es decir, si se tratara de un tema de jerarquía, también yo tendría más jerarquía. No está avasallando yo soy miembro de la dirección política nacional del partido. Para nada. Respeto absoluto al secretario general y tiene que cumplir su función y reitero, yo lo respaldo y espero que lo haga bien y estoy a su disposición para lo que fuera. Pero el APRA no es de nadie, nadie es propietario del APRA. Absolutamente, el APRA nos pertenece a todos. Y donde se expresa la voluntad de los militantes es en la elección. La elección ya concluyó, ya terminó. El acto de juramentación es simplemente una ceremonia, es casi un acto de carácter casi litúrgico. Entonces eso es lo que ha pasado. Pero los secretarios, los dirigentes juramentados en los distritos donde usted ha estado, son de alguna forma gente que le apoya a usted, ¿no? No creo, no. Cosa que tampoco sería, por supuesto, yo digo que no es malo. Evidentemente que no es malo. En el APRA, te he dicho varias veces, nosotros no somos monjitas de caridad, tenemos diferencias, tenemos discrepancias, pero lo que sí debemos hacer los apristas, y yo he tratado siempre de hacerlo, es que nuestras diferencias y nuestras discrepancias las expresemos dentro del partido, dentro de los cánones del partido, nunca en los medios de comunicación. Porque eso hace daño a todos los apristas. Sí, pero a mí no me parece bien que un aprista salga a hablar mal de otro y atacarlo. No me parece correcto. Yo jamás lo haría, no lo haré. Y de tal manera que eso es importante, pienso yo. Eso es una de las razones que ha mantenido nuestra vigencia por más de 80 años, ¿no? Pero aunque verbalmente no lo haga, actitudes de ese tipo no cree que contribuyen a crear un clima de encono dentro del partido. Pero no hay ninguna actitud infraterna, toda mi actitud es absolutamente fraterna. Los compañeros que han participado en un proceso electoral y que han ganado un proceso electoral me han invitado a un acto de juramentación a la que yo he asistido, lo mismo que invitaron al secretario general y lo mismo que podían haber invitado a cualquier dirigente nacional. Eso no les puede parejo entonces. Absolutamente, no hay de qué preocuparse. Ahora, pero eso también va a determinar que en esas jurisdicciones de Belén, San Juan y Punchana, se elijan a candidatos que tengan cierta afinidad con usted, ¿no? Yo creo que hay que elegir el mejor candidato para el partido.
O sea, serán los comités provinciales, regionales, distritales, las que deben tomar su decisión, consultando con la dirigencia regional, con la dirigencia nacional, por supuesto, pero ellos deben tomar su decisión en base al análisis político que hagan de cada zona. Yo soy de la idea de que de primera opción debe tener siempre un candidato aprista, primera opción, pero siempre hay posibilidades de buscar alianzas, aperturas, convocatorias, ¿no? Siempre existe esa posibilidad en cualquier distrito, pero deben tomar la decisión los propios compañeros de las bases, ¿no? Esta visita a Loreto, usted la está haciendo también a otras capitales de provincias, cosa que es inusual, ¿no? No sé por qué, bueno, inusual en el sentido de que no lo hago muy seguido. Exactamente. Es verdad, es cierto, pero ya ves, por ejemplo, ¿no? Ahora yo he estado en Requena y hemos tenido hoy día la célula parlamentaria, ha hecho una conferencia de prensa, y entonces el presidente me ha reclamado porque he venido sin avisar, ¿no? Entonces a veces la responsabilidad que uno tiene en el Parlamento no te permite estar viniendo muy seguido, ¿no? Pero hago lo posible, estoy acá. Políticamente le han jalado la oreja entonces, por no estar en un anuncio tan importante, sí, por ¿no? supuesto, claro que sí. ¿Y usted no avisa a la célula para trasladarse a la provincia? Yo soy presidente de la célula. Tendría que ver el comunicado en todo caso a Mercedes Cabanillas, que es presidente de la comisión política, ¿no? Pero en fin, es una falta menor, pues, evidentemente, ¿no? Y de todas maneras la posición del partido, que además lo hemos estado trabajando desde hace varios días, ha sido centrada hoy día en esta conferencia de prensa en relación a cómo debe conformarse el Parlamento. Es también cambiar las reglas del juego, ¿no? Claro. A portas de un proceso electoral. No, pero el proceso, a ver, cuando nosotros proponíamos reforma al inicio de este Parlamento decían que era muy pronto. Ahora que ya va a terminar el Parlamento dicen que es muy tarde. O sea, en realidad las reformas son necesarias. Permitir que los ciudadanos puedan renovar el Parlamento o elegir un nuevo Parlamento a 2 años y medio es una posibilidad y creo que profundamente democrática. Pero va contra los parlamentarios mismos. Está bien, pues. Pero lo importante en la democracia es el pueblo, no los parlamentarios. Los parlamentarios son representantes del pueblo. Y si en los 2 años y medio el pueblo considera que no han cumplido adecuadamente con su función, tendrá la posibilidad de cambiarlos. Así de sencillo. Porque eso es lo importante, ¿no? O sea, la decisión del pueblo. Así funciona la democracia. Y no es un poco para poner cortina sobre cortina con todo esto de la encuesta que el presidente ha salido a explicar, Mauricio Mulder ha salido a reiterar cosas, Mercedes Cabanilla envuelta en este problema del chuponeo electrónico, ¿no es también contribuir a poner más humo a estas cortinas? No, porque estas reformas constitucionales que está proponiendo el APRA, los hemos propuesto desde el primer día, desde el julio del 2006. Yo he propuesto varias de ellas, Pastor, Jorge el Castillo, no son propuestas que han surgido hoy día, no son parte de una cortina de humo. Nosotros creemos que hay que reformar el sistema político. El país marcha económicamente bien, pero la política no necesariamente marcha en el mismo sentido. Hay que reformar el sistema político para que funcionen mejor las cosas desde el punto de vista político. Por ejemplo, ¿no? Nosotros nos escandalizamos cuando surge algún tema grave de algún parlamentario o incluso de un alcalde o de un presidente regional, pero no nos vemos que el tema de fondo es la forma en que elegimos. Si usted va a hacer que los parlamentarios sean todos ellos sometidos a un nuevo proceso electoral a los 2 años y medio, verá que los partidos se esforzarán más en poner mejores candidatos, mejores programas, cumplir más con sus ofertas electorales, organizarse mejor para poder defender a ese parlamento que han elegido. Y el gobierno de entonces también tendrá que hacer mejor las cosas para poder ganar el nuevo parlamento. Entonces eso va a mejorar el sistema político. Entonces ese es el tema de fondo. Sí, pero una reforma profunda como la que usted habla, hecha en estos momentos, no es también lo más adecuado, ¿no? ¿Por qué? Por lo de la encuesta. Eso ha sido todo un problema terrible, la encuesta, ¿no? En realidad no es un problema terrible, pero la encuesta no tiene nada que ver con esto. Te reitero. No, pero le estaban apabullando al partido aprista y que llegó al mismo presidente. A ver, primero, esta es una reforma que viene de muchos años atrás. La propuesta de reforma del APRA viene de muchos años atrás. Nosotros incluso estamos recolectando firmas para un referéndum. Y esto viene de varios meses atrás. Usted no tiene nada que ver con la encuesta. Ahora, que la encuesta haya sido un problema grave. ¿Y por qué es un problema grave la encuesta? O sea, que el presidente diga, el APRA ha hecho una encuesta y ha encuestado a 27,000 personas y ha tenido este resultado. ¿Es un problema grave? ¿Y por qué? Porque fíjese, como dice Hildebrand, le habrá leído usted. Dice, no le leí el problema no es la encuesta, sino que ni siquiera se ha hecho una encuesta. Y es peor todavía, porque el presidente ha salido a explicar y decir, en los comités distritales que tenemos,
es una red informática, cuando todos sabemos que acá no hay ningún comité distrital que tenga conexión informática, ¿no? Solamente para hablar de Iquitos, que será pues en Indiana, en Requena. O sea, es explicar sin fundamento las cosas. Bueno, es que si uno dice red informática y necesariamente le vincula con que haya compañeros 24 horas en el Internet, podría decir, no, los apristas no están 24 horas en el Internet. No es así. O sea, el APRA tiene comités en casi todos los distritos del Perú, tiene 300.000 militantes. Todos reconocen que es el partido mejor organizado del Perú, pero le niegan, o sea, primero dicen, sí, es el mejor partido, es el partido más organizado del Perú, y quizás uno de los más organizados de América Latina, pero no puede ocultar a la opinión pública. ¿Y por qué no? Claro que podemos, es más, no solo podemos, lo hacemos normalmente, es una práctica normal del APRA, recoger datos, sondear la opinión pública, es absolutamente normal. O sea, y además, pero no habrá si hacemos, mejor forma de comenzar este año electoral, ¿no? Y si hacemos eso, ¿cuál es el problema? O sea, y si somos capaces de hacer eso, y si no lo somos, ¿cuál es el problema? O sea, ¿cuál es el tema ético? ¿Cuál es el cuestionamiento? El problema es que el presidente de la República primero da esos datos y da pues una muestra de 27.000 encuestados que no se hace ni siquiera en Brasil, ¿no? Para no hablar de otro país. O sea, el tamaño de la muestra no representa la veracidad en los datos, ¿no? Habría pues que ponerse en cuestiones, a discutir cuestiones técnicas de que cuál encuesta vale más que otra. En un país que tiene 30 millones de habitantes, encuestan a 1.000 personas, a usted nunca la ha encuestado ni a mí, seguramente es posible que a ninguno de tus televidentes, pero dicen que esta es la encuesta, ¿no? Entonces, yo no sé, yo supongo que una encuesta que entrevista a más cantidad de personas tiene más veracidad que una que entrevista menos, porque además el Perú es un país muy diverso, muy diferente. O sea, ¿qué opina? La opinión pública dice, La Molina, Los Olivos, Lima, ya esta es la opinión pública. Y la selva, en la profundidad, y en la sierra, y en el sur del país, y en la costa norte, en fin, a mí me da la impresión de que si uno puede encuestar a más personas, habrá más fidelidad. Ahora, pero esto ha sido el punto de partida para un año electoral netamente, ¿no? Claro, el de la encuesta. Entonces, en y en donde ustedes van a estar como apristas inmersos. Pero más allá de la encuesta, el presidente de la República ha dicho que el outsider va a ser del APRA. Así es. Pero más allá de la encuesta, dime, algún observador político razonable puede pensar que el APRA no va a tener un papel importante en este proceso electoral, en el 2011, en las municipales, en las regionales. O sea, ¿alguien puede decir que el APRA tiene el 1%, que dice algunas encuestas, o que va a tener eso? Pero o sea, es absurdo pues pensar tal cosa, pero ¿no? Sin negar la importancia que pueda tener el partido aprista en un proceso electoral, también hay que ver cómo interviene en un proceso electoral. El presidente hace meses ha dicho, yo puedo decidir quién no sale elegido, ¿no? Bueno, el APRA ha ganado muchos procesos electorales en el país. En el siglo pasado ha ganado casi todos. No llegó al poder a De la Torre, pero los procesos electorales los ha ganado el APRA. Y el APRA ha llegado 2 veces al poder sin tener poder. O sea, nosotros no necesitamos del poder para llegar al poder. Tenemos el poder del pueblo, que es lo más importante. Claro, pero ha hecho perder candidatos aún perdiendo el Perú, ¿no? No entiendo eso. A ver, un partido le ha hecho perder a Vargas Llosa el APRA. A ver, ¿sí? Un partido puede impedir que otro gane, claro, no solamente el APRA, muchos partidos. Es más, por lo general, cuando el APRA ha perdido una elección, y las pocas veces que ha perdido, ha sido porque los partidos se han opuesto contra el APRA, o sea, casi todos, ¿no? Su cargamontón por lo general. Entonces, ¿los partidos pueden impedir que otro gane? Sí puede impedir. En el tema de las elecciones de Vargas Llosa y de Fujimori, el año 90, no hay que olvidar que Fujimori salió electo primero por una pequeña mayoría, pero con un gran respaldo popular, porque Fujimori tenía un discurso con el que nosotros en ese momento simpatizábamos, el año 90, ¿verdad? El discurso de Vargas Llosa era un discurso diferente, una propuesta diferente, con la que nosotros no teníamos similitudes ni simpatías. Nosotros votamos por Fujimori el año 90 por el Fujimori democrático, y respaldamos al Fujimori democrático, como lo respetamos como presidente constitucional elegido el año 90. Pero al día siguiente del golpe de Estado, del 5 de abril, inmediatamente empezamos a combatirlo. Los primeros,
vimos nosotros. Así que una cosa es totalmente diferente a la otra. Es decir, no, ustedes han impedido que Vargas Llosa llegue al poder, es posible, pero elegimos otro candidato que era perfectamente legítimo, democrático, que decía respetar el Estado de Derecho, que después ha dado un golpe. Bueno, para no perdernos en el escenario nacional, pongámonos en el escenario regional. Las elecciones regionales van a tener como candidatos ya visibles a Iván Vázquez, John Quina, Jorge Mera, Robinson Rivadeneira y posiblemente Moisés Panduro. claro, posiblemente Moisés Panduro, porque en el APRA va a haber seguramente, va a haber proceso electoral en el APRA. Dicho sea de paso, mañana debe estar publicándose la directiva que convoca a una elección interna dentro del APRA para elegir los candidatos a la región. Sería extraordinario que los otros partidos también hagan elecciones internas para elegir a sus candidatos, ¿no? Pero la ley les obliga. Ahora los obliga y tienen, eso, van a tener que hacerlo. Van a hacerlo. Pero en el ley Vargas, ¿eh? Claro, Ley Vargas. ¿eh? Sí, yo sé. Claro. Punto para Vargas. Punto Después para de Vargas. tanto autogol, ¿sabes? Un puntito también, ¿no? no. Pero le digo, Moisés Panduro va a ser candidato regional. No, si es que te acabo de, la decisión te de la acabo porque, de decir. No, ni se ha convocado todavía las elecciones internas, pero ya Edgar Valdivia ha puesto a funcionar su maquinaria cibernáutica, ¿no? Está bien. Pues. Y eso le ha dado resultados buenos en la elección pasada. Yo no sé si yo no creo que el tema del internet le haya ayudado mucho. Yo creo que ha ganado no en el internet, ha ganado en las bases, ¿no? O sea, ha convencido a las bases y ha salido elegido y está bien. No, su estrategia le dio resultados. Su estrategia, pero no creo que la estrategia del internet. En realidad todavía muy pocos militantes llegan al internet y los que llegan no necesariamente se dejan influenciar por lo que ahí dice. Yo creo que ha tenido una estrategia adecuada y quizás ha habido errores en las otras listas y ha salido elegido. Eso no significa que vaya a ser elegido necesariamente también candidato a la región. A eso va mi pregunta. No necesariamente. La estrategia que le sirvió para ganar las elecciones internas puede no servirle para ganar las elecciones de candidato regional. Mi apreciación es que tendrá que cambiar su estrategia, ¿no? Y mi apreciación es que usted quiere que pierda. No, en realidad no sé si lo respaldaré, todavía no sé quiénes son los candidatos, pero pienso que el APRA va a tener varios precandidatos y ahí tomaremos la decisión. ¿Y quién será el precandidato lo que sí debe quedar clarísimo es que cualquiera que fuera elegido, Moisés Panduro, Enrique Pinedo, Nilo Sumaeta, Marcelo Sumaeta, o cualquiera que sea elegido por las bases, tendrá mi respaldo absoluto y debe tenerlo de todos los militantes del partido. Aún siendo fuera del partido. Si la decisión del partido es una alianza y respaldar a un candidato, también los militantes vamos a respaldarlo militantemente y disciplinadamente, cualquiera que fuera el candidato. Usted repite lo que dice o lo que ha dicho el doctor Pinedo hace unos días acá, que en el APRA se acata, ¿no? Se acata después de tomar las decisiones democráticas. Por eso. Y también me voy más allá, y yo siempre lo recuerdo y lo repito. Si ponen a un caballo de candidato, yo apoyo al caballo, dijo Moisés Panduro. ¿Usted también piensa igual? Es que, bueno, es que no me parece muy adecuada la figura, ¿no? No, lo tengo grabado por este video. Está bien, yo no digo que no lo haya dicho, ya. Pero la figura no me parece muy adecuada, ¿no? Porque sería pensar que los apristas no sabemos tomar decisiones, ¿no? O sea, no sabemos elegir a nuestro candidato. La historia demuestra que no es así. O sea, que el APRA sí sabe tomar decisiones y sabe cuándo debe aliarse, cuándo no, cuándo debe ser un candidato propio y siempre la base es más inteligente de lo que uno supone. Y los militantes son más inteligentes de lo que uno supone. A veces los dirigentes cometemos el error de la soberbia, ¿no? De creemos más inteligente que los militantes, más sabios que los militantes y entonces cometemos errores, ¿no? Pero lo que sí podemos afirmar es que Lima les impone siempre a todas las provincias los candidatos que ellos creen conveniente, ¿no? No recuerde año 2003 los comunicados en la región respaldando a los candidatos elegidos por las bases y después tuvieron que cerrar los ojos y apoyar candidatos que no habían respaldado ustedes meses antes. Bueno, lo que pasa es que hay mecanismos de tomar decisiones y que están en la ley electoral, por ejemplo, y la ley de partidos incluso. La ley de partidos establece, eso no la dice el APRA, establece que un porcentaje de los candidatos lo puede poner la dirigencia nacional del partido y no necesariamente son sometidos al voto de los militantes.
Y evidentemente entonces si la dirigencia nacional utilizando este mecanismo legal pone un candidato, nosotros tenemos que acatar. ¿Y por qué es así? Aún no siendo democrático, ¿ah? Y es democrático, y te explico por qué es democrático. Te explico por qué es democrático. Porque sería, por ejemplo, un partido quiere invitar a una persona que tiene un gran prestigio, que es un ciudadano reconocido por todos, por su valía, por su esfuerzo, por el aporte que ha dado a la comunidad. Sería absolutamente ilógico, sería injusto someterlo a un proceso electoral dentro de un partido donde nadie lo conoce o donde nadie lo respeta en esas mismas condiciones, ¿verdad? Entonces, no lo puede someter a un proceso electoral, a un ciudadano que no es militante del APRA. Entonces, el partido tiene la posibilidad de invitar, ¿verdad? Pero no solamente en ese caso, otro ejemplo, ¿no? Existen dirigentes en el APRA, sobre todo dirigentes históricos, por decir, Armando Villanueva, ¿no? Por poner un ejemplo, si fuera el caso y estuviera en las condiciones para ser candidato, no lo está, ¿no? Lo vamos a someter a un proceso electoral para que compita no sé con quién, y hasta, quién sabe, ¿no? Entonces, por su dimensión histórica, por su peso político, por su inteligencia, la dirección tiene este espacio pequeño del 20% para tomar decisiones. Eso es lo que ha pasado. Entonces, entonces es lógico que así funcione. Pero la analogía no es tan cierta en la realidad de la elección del 2003. Es absolutamente cierta, porque se tomó esa decisión en base a esta posibilidad que tiene la dirección nacional del partido de designar candidatos, que es el 20% de los candidatos nacionales. No niega la posibilidad de que en el próximo proceso electoral, hablemos de Maina, usted esté haciendo campaña por Charles Ceballos, por ejemplo. Jamás. No, si es invitado por el partido. Por supuesto. Por eso le digo. Mira, usted dice jamás, pero si el partido... no, por supuesto. Charles Ceballos es mi amigo. Además, yo soy su abogado, si mal no recuerdas, ¿no? Entonces, Ya, yo sé. es mi amigo, entonces, consecuentemente, no es un tema de carácter personal. Si es candidato del partido, yo tendría que respaldarlo. Dudo mucho que lo sea, no sé. En todo caso, esa es una función que seguramente está cumpliendo el Comité Ejecutivo Regional de Loreto. Yo no conozco los entretelones de eso, ¿no? Y eso no contribuye. Espero que en algún momento me hagan conocer, ¿no? No, por eso le digo, y eso no contribuye a banalizar un poco la política, que usted siempre critique esa banalización, es decir, cualquiera puede ser candidato, cualquier independiente puede venir, hay que fortalecer los partidos, y está abierta esa posibilidad de Charles Ceballos porque tiene la primera preferencia. Entonces, ¿no es un poco también desnaturalizar su propio discurso? Sí, yo creo que construir la democracia es un proceso. Hagamos las reformas que nos van a ayudar a construirla, pero quizás también estemos pecando de petulancia, ¿no? Porque si la opinión pública dice que este puede ser un buen alcalde, quizás nosotros los sabiondos, lo que creemos que sabemos mucho, estamos equivocados y la opinión pública tiene razón.